¿Ustedes sí me escuchan? Sí. Listo, perfecto. Sí, Bueno, pues buenas tardes. Mucho gusto. Mucho gusto a todos. Yo soy el doctor. Yo soy Pedro Caro. El doctor. Yo soy Pedro Caro. Soy médico general. Me gradué también de la ICESI. Pues al igual que ustedes, comparto un gusto por la radiología y el día de hoy pues, yo me ofrecí hacer la charla de radiografía de tórax normal. Y pues para empezar, hay que mirar cuál es la importancia de la radiografía de tórax. Entonces, las radiografías van a ser el estudio diagnóstico pues, que más nos vamos a ver como puesto de nuestra vida como médicos. Y pues porque es un método que uno, muy rápido, es un método de muy bajo costo y es un método de mucho acceso. Casi cualquier lugar del país se puede encontrar algún lugar de radiografía, inclusive en los puestos de salud. No hay como ningún puesto de salud que no tenga la posibilidad de hacer una radiografía a unos 15, 20 minutos, 30 minutos. En los hospitales más precarios hay formas de radiografías que no siempre funcionan, es otra cosa, pero pues siempre tenemos como el recurso disponible. Y dentro de la radiografía de tórax es la que las texturas, hay muchas cosas que ver, y en la que tenemos familiarizados a saber qué es normal y qué es normal. En este caso, ver cómo se ve una radiografía normal, para ya después en otras clases definir cómo se ve una radiografía normal. Digamos que la única desventaja es el uso de la radiación ionizante, pero es una radiación de baja cantidad, lo cual no nos debe dar miedo en un paciente. Tomar una radiografía y si se requiere otra, pues tomar otra, hacer un control si es lo que se requiere, pero pues también tenemos que tener en cuenta que lo ideal no es estarle tomando radiografías a un paciente para una neumonía todos los días esperando a que la consolidación desaparezca. Bueno, así como rápidamente así de historia, este es mi historia de 1895, descubre el modo de hacer las radiografías de manera accidental. Eso le valió el premio Nobel de Física. Yo estoy enterado que en la clase pasada ya hablaron más o menos de cómo funciona la radiografía. La conducta así a través de un objeto de una persona y luego va a ser procesada. Eso es un proceso muy rápido en el cual vamos a obtener una imagen que nos va a ayudar a diferenciar unas densidades por la cantidad de radiación. De calcio es la densidad del cuerpo humano que más radiopaca es, o sea, que menos cantidad de radiaciones permite pasar. Y el metal, que pues lo vamos a ver en algunos pacientes que van a tener algunos implantes o materiales de osteosíntesis. ¿En qué posición toma la radiografía? Ya también un poco para recordar que la radiografía frontal tiene dos posiciones principales, la radiografía posterior anterior y la anterior posterior. De sus diferencias y que la posterior anterior pues, siempre es la que uno idealmente preferiría por encima de la anteroposterior. Esto principalmente porque la posterior anterior nosotros presumimos que el paciente va a estar de pie, que el paciente va a poder tener como las condiciones óptimas para que la radiografía quede y porque el corazón no se va a magnificar. Hay como unos puntos claves para diferenciar una radiografía. La radiografía posterior anterior se va a ver como una radiografía de tórax, mientras que la radiografía AP se ve dentro del tórax, es que el paciente probablemente está encamado o se puede tomar las medidas pacientes. Las preguntas se refieren que están en producción de la radiografía posterior anterior hacia la AP más horizontalizadas y que el corazón se ve más de la medida que, digamos, una medida más realista en la posterior anterior que en la anteroposterior. Eso ya como lo vieron en la clase pasada,
por la posición del corazón, pues a la hora de tomarlas. Sin embargo, esto digamos que puede ser, digamos, no tan preciso, en el sentido de que si no se toma la radiografía posterior anterior con la posición adecuada, lo de las escápulas, por ejemplo, no va a ocurrir, que las escápulas se van a hacer. Pero en la imagen, esto lo tenemos paciente. La primera, la de la izquierda, vamos a ver, que es un paciente que fue el día que llegó, un accidente de tránsito, que la toman estando en la camilla, que la radiografía portátil, es una radiografía anterior posterior, y se ven las escápulas, lo que nosotros esperamos es la radiografía. Pero la del día siguiente, la posterior anterior, el paciente ya está en libre de estación, le toman la radiografía, pero aún así, se ven las otras cosas. Probablemente, al momento de tomarla, no le pidieron al paciente que tomara la posición adecuada para tomar la radiografía, los datos están en posición neutra, igualmente entonces después se terminaron viendo la radiografía posterior anterior. Vamos a tener otra técnica, que es la técnica lateral, que es importante viendo un cuerpo en tercera de 3 dimensiones, en una imagen que es de dimensiones, y por ende necesitamos otra imagen. Pero que nos va a dar en nuestra cabeza más o menos una idea tridimensional de lo que es el cuerpo que estamos viendo. Esta es una radiografía de la producción el hombro izquierdo sobre el chasis, y pues esa es la forma en que se toma. Vamos a tener unos criterios de calidad, principalmente 3. La penetración, y la rotación. La penetración es el primero que vamos a hablar. Lo que tenemos que ver es que para nosotros poder mirar bien las estructuras, para poder mirar bien el parénquima pulmonar, necesitamos una cantidad, para que el parénquima pulmonar absorba una cantidad de radiación precisa que nos permita ver específicamente las estructuras que lo componen. Por ende, no podemos tener una radiografía ni que esté muy penetrada, todo radiolúcido, o la otra, de la izquierda, donde se ve todo radio opaco, todo muy blanco, entonces no nos deja diferenciar ninguna de las estructuras que estamos buscando. Una radiografía con buena penetración, vamos a verla por 3 criterios. El primer criterio es que se vea la columna de perforación. El segundo criterio es que se para la vascularidad del pulmón hasta el chasis. Desde ese criterio se debe saber por la perforación. El otro es la inspiración. Cuando toma una radiografía, inspirando en el momento, permite el aire y nos permite visualizar mejor las estructuras. El criterio para esto es contando de una posterior, y eso es como lo mínimo que se requiere para tener una placa bien inspirada. O si vemos arcos anteriores, que sean de 6 a 7 arcos anteriores. Y la rotación, en la cual lo que tenemos que mirar es que los procesos de destino estén alineados con toda la unidad de la cuestión. Eso. Es que están siguiendo que la voz se va a ver. ¿Tienes la visión? Sí, ¿lo cojo? Sí, sí. Bueno, ya para la valoración de la radiografía como tal, ya entrando como en materia, vamos a tener como estas son las estructuras que tenemos que siempre visualizar, buscar, estar como claro de esas estructuras para decir que una radiografía es normal o encontrar cosas patológicas en estas estructuras. Lo primero, siempre mirar la información del paciente, que no vaya a ser que estamos leyendo una radiografía del paciente que no es, que no estamos, o sea, como viendo en realidad al paciente, sino solamente la imagen y creemos que es el paciente y diagnosticamos a un paciente que no es, una patología que no es. Luego ya podemos ver las estructuras ya, digamos, morfológicas como tal, la tráquea, mirar siempre la posición, la aorta, mirar la posición, el carril y la morfología, el corazón, el tamaño, los cilios, la posición y la densidad de los mismos, la vascularidad pulmonar, el calibre y la disposición de esta, el mediastino, mirar los contornos, los pulmones siempre compararlos entre ellos, el diafragma, la posición y los ángulos, los huesos, la densidad y la morfología,
y el tejido blando que se alcanza a ver, que es el de cuello y el de axilas. Pues antes de empezar a entrar como en las estructuras ya que componen, digamos, la parte intratorácica, considero que es mejor siempre sacar adelante las estructuras óseas, ya que usualmente nos enfocamos solamente en las estructuras, de las estructuras intratorácicas y dejamos las partes óseas, digamos, pues como para después o nunca las revisamos bien. En las estructuras óseas siempre tenemos que mirar la valoración en busca de que hayan fracturas o alguna alteración o algún hueso que falte. Por ejemplo, se ha hecho un estudio en el cual le muestran a unos radiólogos una radiografía, les preguntan si es normal o no, un número no especial le dicen que sí es normal, y sin embargo la radiografía no se le dan las clavículas al paciente. Pero pues como solo se fijan en la parte, digamos, intratorácica, no se ve eso. Por ende, como que primero miremos la parte de la estructura ósea como para salir de eso, y ya luego sí empezamos a valorar el resto, pues, para que no se nos olvide, que usualmente se le olvida a uno. Tener en cuenta que la radiografía de tórax no es el estudio, o sea, la radiografía de tórax clásica, el que uno pide, no es el estudio de elección para mirar las estructuras óseas del tórax. Lo ideal sería pedir una radiografía de reja costal o un tórax óseo, en el cual sí se pueden ver las estructuras óseas, pero en esta radiografía las estructuras pulmonares o el parénquima pulmonar se ve pues como muy lineal, y eso puede hacer confundir en ocasiones de que haya una consolidación, que es que ya tiene una neumonía cuando no la tiene. Ya entrando ya a las estructuras, vamos a empezar con la tráquea. La tráquea es una estructura tubular de unos 1.5 a 2 centímetros de diámetro, dependiendo si es un hombre o una mujer, de 10 a 13 centímetros de longitud, que empieza en C6 aproximadamente y termina en T4, T5 a nivel de la carina. Vamos a tener en cuenta que, pues como ya sabemos para anatomía, la tráquea, que viene por acá, que se ve por acá, se bifurca en los bronquios principales. El bronquio principal izquierdo es un poco más horizontal que el bronquio principal derecho, y esto es importante a la hora, digamos, de intubar a un paciente, pues porque siempre se va, o sea, usualmente cuando se intuba mal, por ahí se va el tubo, queda monobronquial, eso es lo que ocurre al bronquio principal derecho, porque es un poco más vertical, y también cuando se busca una persona que se ha tragado un cuerpo extraño, tiene un cuerpo extraño dentro de la vía aérea, usualmente también queda en el bronquio principal derecho, por lo que es más vertical. Si bien uno siempre usa que la tráquea sea central, a medida que la edad avanza, se puede ver que va a haber una ligera desviación a la derecha, que no tiene que ser necesariamente patológica de la tráquea, sino que es porque el callado aórtico empieza a desenrollarse, como vamos a ver más adelante, y esto puede generar que corra un poco la tráquea hacia la derecha. Y a nivel de la AP, vamos a ver que la tráquea empieza a nivel anterior y empieza a discurrir hasta terminar en posterior, como vemos en la imagen. Se ve clara la tráquea. Vamos a tener la pleura, que no la mencioné dentro de las estructuras principales al inicio, porque la pleura usualmente no se alcanza a ver. Lo que se alcanza a ver de la pleura en muy pocas ocasiones son las cisuras. En la radiografía P se alcanza a ver la cisura menor en algunas ocasiones. No verla no es patológico, verla en exceso sí es patológico y nos tiene que hacer pensar en que hay algo más que tenemos que buscar porque se está viendo esa pleura. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver la pleura pues muy levemente, no sé si alcanzan a ver en la parte de acá una pequeña línea un poco más radiopaca que el resto. Esa es la cisura, pero esa es lo que es prácticamente imperceptible. Se describe que si es más como amplia que un rayón de un lápiz, ya se puede considerar que es algo anormal. Es algo que apenas se percibe, y si no se percibe no está mal, porque no es algo muy pequeño. ¿Por qué no se decide? Las cisuras no se ven siempre es porque son muy delgadas y la pleura, o sea, la pleura se mete ahí. Están, digamos que, cubiertos de pleura. La pleura no se ve por lo mismo delgada y se confunde con el resto de estructuras dentro de la cavidad. ¿Alguien sabe por qué? Bueno, no voy a decir discurren en condiciones normales. No tiene que ver con respiración, porque no. No sé. Para poderlas ver, debe estar tangencial al radio.
Entonces, si por casualidad de la vida, en este paciente, es decir, mira, tú ahí hablas de las mayores, ¿de acuerdo? Pero las mayores no se deben No. nunca. La frontera solamente va a ser la menor en ciertas ocasiones en las cuales justamente la disposición de la célula menor en ese paciente en particular corresponde a la dirección del haz del rayo. Si está un poquito, pues no la vas a ver, ¿vale? En condiciones normales. Lo mismo pasa en las laterales. En la radiografía lateral sí vas a ver las células mayores con mucho más frecuencia, porque esas sí las vas a poder evaluar tangencia al rayo. Esas van a ser mucho más constantes en la lateral. Y la menor también la vas a ver mejor en la lateral. Las fisuras se van a ver muy bien en la proyección lateral y menos bien en la frontal. Como te digo, la frontal solamente se ve en la fisura menor. ¿Entiendes por qué? Porque mira, si la miramos de frente, es como el esquema. Las fisuras mayores son oblicuas. Entonces nunca va a ser tangencia al rayo. Es bien así. ¿Tiene sentido? Sí. Dime. Por ejemplo, ¿cómo hablar de derrame? Un derrame que se puede la que te puede ayudar también con las situaciones supremamente importantes. Porque son las que te van a ayudar a diagnosticar esa atelectasis. Es una atelectasis. Las células a la pegada. Entonces, esa es la importancia de las rayos X. Y también te van a limitar por las construcciones. Pero son supremamente importantes. Pero en términos generales, de la agudeza no es algo muy frecuente y yo tampoco le pago muchísimas veces. Gracias. El diafragma. El diafragma lo vamos a ver, pues digamos que vamos a evaluar, uno, la altura de los dos diafragmas, y dos, el ángulo costofrénico de ambos, que tiene que estar limpio hasta el fondo, debe terminar en punta. Si no está limpio, probablemente hay un derrame y tenemos que buscar la causa del derrame y investigar por qué no se ve limpio. El diafragma derecho, por la presencia del hígado, siempre va a estar un poco más elevado que el diafragma izquierdo. Y en el diafragma izquierdo vamos a ver algo, es que podemos ver unas imágenes que pueden ser un poco más radiolúcidas, como si fuera aire, y es porque es aire que usualmente está en el estómago o en el intestino, y se alcanza a ver. Cuando hay mucho aire, podemos pensar que el paciente tiene una aerofagia, tiene mucho aire en el estómago y se ve pues bastante marcado, como vemos en la imagen de la izquierda. Ya hablando del mediastino y como las siluetas, la del mediastino. Sí. Claro, no, todo lo que usted quiera. Porque el diafragma es muy delgado, el diafragma de hecho, por ejemplo, en la cúpula derecha, va a estar adherido, muy íntimamente unido al hígado. Entonces lo que vamos a ver es donde presumimos que está el diafragma y lo que sigue el hígado. Pero lo que les quiero decir es muy importante siempre que se fijen en eso, porque ahí es donde vamos a encontrar el neumoperitoneo. Con pacientes que tienen neumoperitoneo por cualquier razón, o porque lo operaron, o porque se le perforó una víscera hueca, al estar el paciente de pie, como tú nos dices que se deben tomar las placas, el aire se va a subir y vamos a tener aire en el lado derecho. Nunca debería haber aire en el lado derecho, nunca hay aire en el lado derecho. A no ser o que exista un neumoperitoneo o que haya un chilaidín, que es que se mete el ángulo hepático del colon entre el diafragma y el colon, que es una variante normal, pero pues no ve que esa se ve como aire de un asa. Pero si vemos que hay aire que forma nivelito, que, digamos, separa el diafragma del hígado, ese es un signo de neumoperitoneo. Entonces, siempre hay que mirar el hígado superior en la radiografía. Bueno, hablando ya del mediastino en la silueta cardíaca, pues recordar que el mediastino es todo lo que está dentro, entre los pulmones, ese es su nombre, mediastino, significa estar en el medio. Y lo que vamos a evaluar en el mediastino, pues trae esta imagen justamente, es para que como comparemos la imagen de la anatomía a la imagen de la radiografía. Entonces, vamos a evaluar, bueno, para que se vea mejor, vamos a evaluar las estructuras así.
Hacia el margen derecho del mediastino, vamos a empezar con, algunas veces se ve la subclavia, pero usualmente el primer margen va a ser la cava superior, como se ve acá. La cava superior baja y encontramos directamente, en algunos lados dice que primero encontramos un poco de la aorta, sin embargo, ver una aorta ahí, una aorta prominente, que no sepa qué es la aorta, es algo que es más patológico que normal, ya vamos a ver por qué, y encontramos es el atrio derecho. No vamos a ver aquí el ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho queda más anterior. Entonces, lo que se ve en el borde es el atrio derecho. Y en algunas ocasiones vamos a ser capaces de ver como un poco más acá abajo, como si se discurriera algo más acá abajo, que va a ser la cava inferior. Pero en grandes rasgos, ver la cava superior que baja y luego se convierte en el atrio derecho. Y que acá puede o no saber como un leve embombamiento en la aorta, pero que si es algo que es muy notorio, ya es algo que nos tiene que hacer dudar que hay un proceso patológico ocurriendo. Del lado izquierdo, vamos a ver que inicia con la arteria subclavia, baja, llega al botón aórtico inicialmente, luego baja un poco más y llega al botón pulmonar, que lo vamos a ver más adelante. Luego pasa a la aurícula izquierda y ahí sí pasa al resto, que es el ventrículo izquierdo. Acá lo vemos ya en la radiografía, que se ve bien. Entonces, aquí está bien marcadito. Ven a cava superior, baja la aorta, que no se debería ver, digamos, muy prominente, o sea, no debería ser algo que es muy notorio. Y luego ya la aurícula derecha. Acá hablan de la cava inferior, sin embargo, pues no, yo realmente no lo alcanzo a ver bien. Y luego vemos acá la arteria subclavia, el botón aórtico, el botón pulmonar y ya aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Aprovechando esta imagen también, algo que no se debe ver, pero que es importante saber que está ahí, son las válvulas cardíacas. Uno no las debe ver, pero se pueden llegar a ver en casos que son patológicos, o sea, que no son normales, cuando están calcificadas o cuando el paciente le colocaron una válvula cardíaca mecánica, en algunas ocasiones se alcanza a ver en la radiografía. ¿Cómo la vamos a ver? O sea, ¿cómo vamos a ver qué válvula es? Vamos a dividir el corazón como en 4 segmentos. Y en la mitad va a estar la válvula aórtica. Hacia arriba y hacia la izquierda del paciente va a estar la válvula pulmonar. Hacia abajo y hacia la izquierda la válvula mitral y hacia abajo y hacia la derecha la válvula tricuspidea. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que pues en el momento que llegamos a ver que hay algo ahí, vemos como unas placas de ateroma ahí, vamos a saber, algo calcificado ahí, mejor dicho, vamos a saber que es porque la aurícula está la válvula está calcificada. Ya hablando de la aorta, pues lo que vamos a ver en la aorta principalmente cuando revisemos la radiografía va a ser la aorta ascendente y luego el botón aórtico. La aorta ascendente, como pueden ver, apenas alcanza como a rozar el borde mediastinal derecho. No debería verse mucho más, sino que apenas lo roza, si es que lo roza. Ya lo roza y sigue derecho. Y luego pasamos al botón aórtico, que es el botón que vemos acá. Como el callado aórtico tiene una forma que va de anterior a posterior, cuando se toma la placa de frente, lo va a coger en la visión 2D como si fuera un botón. Y por eso se ve así, como un círculo que se ve acá. Pero esto, pues, ya saben que es como un bastón. Y ya luego baja a la aorta descendente. Esta aorta, vamos a ver que puede generar unos cambios patológicos, unos cambios que no, digamos que usualmente son patológicos, pero también pueden estar relacionados con la edad, que se empieza a desenrollar. O sea, esta forma de bastón bien definida se empieza a perder y empieza como a abrirse un poco. Vamos a ver que eso se llama tonicidad de la aorta o desenrollamiento de la aorta, como se ve acá. Acá está, ligeramente se alcanza a ver cómo es marcado con un poco de azul la vena cava. Y vemos una aorta normal, que en proporción ascendente apenas roza el límite derecho del mediastino y luego genera el botón y baja la arteria a la aorta descendente. Pero a medida que avanza la edad, un paciente, digamos, sufre de hipertensión, esta arteria se puede empezar a desenrollar y vamos a ver ya inicialmente cómo compromete el límite derecho del mediastino y luego baja. Y cuando eso ocurre con mayor, digamos, mayor magnitud, vamos a ver ya cómo compromete ambos límites del mediastino. El derecho
y luego el izquierdo. Y eso, más adelante vamos a ver que hay una forma de medirlo o de entender que eso, digamos que hay algún proceso patológico. Bueno, lo que hablaba de la placa de ateroma por la aterosclerosis, tener en cuenta pues que en la aterosclerosis van a haber unos depósitos de calcio, ese calcio, al igual que el calcio de los huesos se ve y se ve mucho, es muy radiopaco. Entonces, cuando podemos ver el botón de la aorta, que como les decía, cuando se toma la radiografía por la posición en la que se toma, se ve simplemente como un círculo, es todo el tubo, todo el callado de la aorta. Entonces, vamos a ver un círculo que se ve más radiopaco que el resto. Inclusive podemos ver todo el recorrido de la aorta con placas de ateroma como se ven acá. En la imagen de allá que está más explicado se alcanza a ver más porque lo delimitan. Podemos ver en todo el recorrido de la aorta cómo hay placas de ateroma y cómo baja por toda la aorta y se ven mucho más radiopacas que el resto de las estructuras por el calcio que contiene. Seguido a esto, es importante valorar el botón pulmonar, que no siempre es fácil de verlo. Y la forma más fácil de como ubicarlo es buscando los vasos serpenteantes, que son los vasos que salen como inmediatamente del ilio, los vasos de acá, que se ven como serpenteantes. Cuando vemos esto, podemos asumir que al lado de esto, este pedacito que se ve acá, es el botón de la aorta, la arteria pulmonar, el botón de la pulmonar, perdón, la arteria pulmonar. Y esto tiene una forma de medirse. En esta forma de medirse, que se ve mejor, ya. Vamos a utilizar una cosa que se llama la línea tangente pulmonar, en la cual vamos a trazar una línea que va desde el botón de la aorta hacia el ventrículo izquierdo, y ahí vamos a ver si esto está, si este botón pulmonar pasa esa línea o por el contrario está muy alejada de esa línea, que es lo anormal. Si pasa la línea, es anormal. Él nunca debe pasar esta línea tangente pulmonar, el botón de la aorta. Y por el contrario, digamos todo lo contrario, que no la pasa, sino que por el contrario se aleja mucho, más de 15 milímetros de esta línea, ya decimos que está excavado y que tampoco es normal. Tiene que estar entre 0 y 15 milímetros para considerar que es un botón de la aorta normal. ¿Qué pasa si lo supera? Entonces vamos a tener que probablemente hay un agrandamiento de este botón pulmonar que usualmente se debe a una hipertensión pulmonar. Pero ¿qué pasa si no lo supera? Antes está como muy retraída, está excavado cóncavo. Dos opciones. Una, que esté hipoplásica la arteria pulmonar. Y dos, que lo que veíamos ahorita, o el ventrículo izquierdo esté muy grande y nos corra esta línea tangente hacia la izquierda, o el botón aórtico esté muy grande porque se ha desenrollado la aorta, o sea, está hacia la izquierda más de lo normal, y también nos traslada esta línea hacia la izquierda, lo que hace que el botón de la pulmonar, que está en su posición normal, se vea excavado. Ya hablando del patrón vascular pulmonar normal, pues recordar que los vasos iniciales que vamos a ver, los vasos más grandes que vamos a ver en la radiografía de tórax a la hora de ver la vascularidad pulmonar, van a ser los vasos pulmonares, las arterias pulmonares. Estas arterias pulmonares, la derecha y la izquierda, van a tener como una dirección hacia inferior por la misma gravedad que genera que nosotros, pues morfológicamente, tengamos un mayor riesgo vascular hacia la parte del lóbulo inferior con una menor cantidad de aire. En cambio, hacia la parte superior vamos a tener una mayor aireación, pero menos vascularidad. Y eso se ve también en estas arterias pulmonares, que suelen tener una dirección hacia abajo. Ah, bueno. Sí, claro, porque ya se redistribuye la vascularización porque ya la gravedad no está afectando. Lo importante es como tener en cuenta que cuando está parado uno va a ver esto y cuando este está acostado, como ya la gravedad no está afectando, entonces ya digamos eso se distribuye y eso pasa pues no solamente en esto, sino en muchas cosas de la radiografía, lo mismo que veíamos ahorita con el diafragma, por eso es importante tomarla siempre parada. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que a medida que, digamos, nos alejamos del centro, nos alejamos del mediastino
la vascularidad empieza a disminuir. Vamos a dividir la vascularidad pulmonar como en 3 secciones grandes. La sección 1, que es donde vamos a ver los vasos grandes, donde se van a ver más vascularidad, donde se va a ver más radioopacidad por esta vascularidad, es la que encontramos como justamente a la salida del ilio y compromete hacia abajo, por lo que ya hablábamos, que realmente por la gravedad, la sangre como que migra hacia abajo. Luego vamos a tener una zona 2, en la cual va a ser normal ver como un parénquima pulmonar lineal por los vasos que todavía hay en esta zona, pero que ya no son de mayor calibre ni son tan grandes como los vasos de la zona 1. Y en la zona 3 deberíamos ver escasamente, muy poco, los vasos pulmonares, a diferencia, digamos, de lo que se ve cuando les mostré la radiografía del tórax óseo, que ya se ve mucho más lineal todo. Aquí en la radiografía de tórax, acá no deberíamos ver casi vasos, debería haber un limpio parénquima pulmonar, digamos, sin mayor, o sea, no se ve tan lineal como se ve en la zona 2. Si vemos que esto está alterado, si vemos vasos ya muy prominentes, inclusive en la zona 3, nos quiere decir que hay un aumento del volumen y que nos está afectando el pulmón. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que no se deben ver hacia la zona 3. Claramente, acá se alcanza a ver un poco, pero como de pasar, que esta zona 3 compromete prácticamente todo el ápice. Porque en el ápice, lo que hablábamos, por la misma gravedad, la vascularidad va a ser mucho menor que en el resto del pulmón. Los cilios, pues recordar que los cilios son estructuras que están formadas por la arteria pulmonar, por los bronquios principales, por las 2 venas pulmonares pues, de cada lado y por ganglios linfáticos. ¿Qué es lo que quiero mostrarle con esta imagen? En esta imagen vemos como los pulmones mostrando los cilios. Ambas están a la misma altura, como pueden ver, pero si ustedes se fijan, hay una cosa aquí que es particular, que es que la arteria pulmonar derecha, a diferencia de la arteria pulmonar izquierda, se ve más baja. Esta está a esta altura y esta está un poco más alta. Esto se va a dar porque la arteria pulmonar derecha pasa enfrente del bronquio principal derecho. En cambio, la arteria pulmonar izquierda pasa por encima. Eso es importante a la hora de valorar los ilios en la radiografía, tener en cuenta esto siempre. Porque cuando vemos los cilios en la radiografía, bueno, digamos que un paréntesis ahí. Cuando vemos los cilios, lo que estamos viendo usualmente es la arteria pulmonar. La evaluamos viendo la arteria pulmonar. Porque esta va a tener una pleura propia. Como tiene esta pleura propia, se ve más que el resto de vasos, se ve más. Es más radiopaca, entonces podemos verla mejor definida, la arteria pulmonar. Y vamos a ver, en la imagen de los beneficiales, vamos a ver que hacia el lado izquierdo, el hilio izquierdo, va a estar siempre ligeramente más elevado que el hilio derecho, porque anatómicamente se dan así. Esto lo traigo, esta imagen de los meñiques, por una razón, porque la arteria interlobar derecha e izquierda usualmente se alcanza a ver en las radiografías. ¿Y qué es lo que alcanzamos a ver? Que baja. Los vasos que van bajando. Esas son las arterias interlobares. La arteria interlobar derecha se alcanza a ver en el 94% de las radiografías y la arteria interlobar izquierda se alcanza a ver como en el 62%. Y se describen que no tienen que ser más grandes que un meñique. Porque ya cuando son más grandes que un meñique, estamos hablando de un aumento del calibre que ya nos puede explicar un proceso patológico. Normalmente tienen que ser delgadas, con dirección hacia abajo, y luego pues ya desaparecer, porque pues ya se simplifican en varios vasos. Estos cilios también vamos a tener una morfología que tenemos que tener en cuenta, que estos sí son excavados. Tenemos que ver los que sean excavados, que tengan una densidad similar a ambos, una radiopacidad similar, y que esta excavación nunca se pierda, como lo vemos ahí. Nunca se debe perder. Si vemos que se pierde, hay un proceso patológico que está ocurriendo, como vemos en la siguiente imagen, donde los cilios se ven alargados, se ven agrandados. Esto, cuando se pierde esta concavidad, nos tiene que hacer sospechar que hay algo que está en el hilio y que tenemos que pues, hacer estudios posteriores, mirar por qué este hilio se ve agrandado. Hablando de los lóbulos pulmonares, tener en cuenta que nosotros tenemos 5 lóbulos pulmonares.
En total, en realidad, son 10 secciones pulmonares en cada pulmón, en total 20, pero pues para cuestiones de nosotros, lo mejor es con que sepamos que hay 5 lóbulos y que los lóbulos se sobreponen entre ellos en las radiografías, es como lo primordial. ¿Y esto por qué es primordial? Porque, como vemos en las imágenes, se sobreponen mucho entre ellos. Por ejemplo, el lóbulo superior izquierdo en la AP compromete prácticamente todo el campo pulmonar. Entonces, cuando tenemos una lesión, una consolidación en el lóbulo superior izquierdo, ¿cómo sabemos si es del lóbulo superior o es del lóbulo inferior? Porque vemos que está en el campo pulmonar izquierdo, pero no sabemos en realidad si está en uno o el otro, porque prácticamente el superior en la AP abarca toda la imagen, a menos que sea pues en el ápice que sí es del lóbulo superior izquierdo, pero si no, nos queda muy difícil. Ahí entra la importancia del signo de la silueta que se hablaba en la clase pasada, o en el caso que no se esté claro, que no se conozca el signo de la silueta, que uno no sea capaz de diferenciarlo bien, es la importancia de la radiografía AP, que nos brinda la imagen tridimensional que necesitamos, la lateral, perdón, que nos brinda la imagen que necesitamos para poder diferenciar en qué lóbulo está. Pues porque ya en la lateral, si tenemos una consolidación acá, le tomamos la lateral, pero vemos que en la lateral, en la parte de acá, ya sabemos que no está en el lóbulo superior izquierdo, sino en el lóbulo inferior izquierdo. La silueta cardíaca también va a ser valorable en la radiografía. Y lo que vamos a ver aquí es el índice cardiotorácico, principalmente, para definir si hay una cardiomegalia que se evidencia en la radiografía. No todo paciente que tenga una radiografía con un corazón que no se vea agrandado no tiene una cardiomegalia. Para que el corazón se vea agrandado en la radiografía, tiene que haber aumentado más del 66% de su tamaño. O sea, no es el estudio que nos va a definir si un paciente tiene o no cardiomegalia. A ver, un paciente, no sé, con hipertensión, se manda una radiografía y decir, no, pero no tiene cardiomegalia, no es lo correcto porque no sabemos en realidad si tiene o no tiene. Solo vamos a saber cuando el corazón ya está lo suficientemente grande para que se vea. ¿Cómo vamos a evaluar este índice cardiotorácico? Vamos a coger el corazón, vamos a partirlo como por la línea media y vamos a medir las zonas más distales a la línea media del corazón. No necesariamente tienen que estar al mismo nivel, porque si ustedes ven, esta línea no coge el mismo nivel, coge esto de acá. Ese es el límite que marca, porque acá abajo el límite está acá, pero él marca el límite de acá porque es el límite que más se aleja de la línea media del corazón. Y al otro lado igual, coge el límite que más se aleja de la línea media. Eso nosotros lo vamos a dividir, sumamos estos dos lados, el lado A, que digamos que es el lado de acá, con el lado B, que es el lado de allá, vamos a dividir esto sobre lo que mida toda la reja, como el diámetro mayor de la reja costal, que se va a ver acá. Se describe que tiene que ser menor o igual a 0.5, que se tiene que evaluar en la radiografía PA, porque lo que les decía, en la AP, el corazón se magnifica, se ve mucho más grande de lo que es y nos puede hacer tener confusiones a la hora de que un paciente tiene una cardiomegalia. Sin embargo, algunas literaturas dicen que igualmente se puede llegar a hacer, digamos, la correlación bajo una norma de que si es de ser, como si es, algunos dicen de 0.57 o de 0.6, a mayor a estos valores, se puede decir que la AP tiene una cardiomegalia. Pero pues lo ideal no sería hacerlo, porque en realidad estaríamos, además que sea algo extremadamente evidente, estaríamos incurriendo en lo que podría ser impreciso. En la radiografía lateral vamos a ver 5 como regiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar. El espacio claro retroesternal, que es este espacio de radiolucidez que está entre la aorta ascendente y el esternón, este espacio de acá, siempre tiene que estar radiolúcido. No puede, si está radio opaco, siempre hay algo patológico, eso nunca debe estar radio opaco, este espacio. La región iliar, en la cual no podemos ver masas, no podemos ver ganglios, tiene que tener una densidad normal, una radiopacidad normal. La cisura mayor y menor, que es lo que hablábamos ya con el doctor, aquí se alcanza a ver bien la cisura mayor más o menos va desde T5 hasta unos 2 centímetros anteriores a el ángulo costofrénico anterior. La columna torácica, valorarla
valorar los cuerpos vertebrales, valorar que los platillos de estos cuerpos vertebrales sean paralelos, valorar que haya una altura adecuada en cada uno de los discos, de cada uno de los discos, pues para que no hayan fracturas, para evitar, digamos, no diagnosticar una fractura por aplastamiento o una alteración en la columna. Y el diafragma, pues principalmente lo mismo que veíamos, valorar los costofrénicos que se dan acá, siempre tienen que ser limpios, el posterior es el que mejor se valora, el anterior es un poco más difícil de valorar. Y también podemos llegar, digamos, a valorar cuál de los dos diafragmas es el que se alcanza a ver. En la AP, en la PA es más sencillo, en la AP también en las frontales, porque pues uno los ve separados. Pero acá, como se ven uno superpuesto al otro, es difícil en algunas ocasiones decir cuál es cuál. Dos formas grandes de saberlo. Uno, cuál tiene la burbuja de gas debajo. El que tiene la burbuja de gas debajo es el izquierdo. Pero si no hay, como aquí vemos que no se ve, entonces lo que podemos hacer es mirar cuál continúa hasta formar el ángulo costofrénico anterior que se alcanza a ver acá. ¿Por qué? Porque recordando, el corazón, el ápice del corazón en el diafragma izquierdo ocupa este ángulo costofrénico anterior, lo que hace que se pierda, no se pueda ver. En cambio, en el derecho sí es posible valorarlo. Como vemos, este acá tiene el diafragma y acá se pierde, no se alcanza a ver más. En cambio, el otro se alcanza a ver cómo llega hasta acá. Este que vemos acá, o sea, el que se ve más abajito, es el diafragma derecho. Entonces, la forma de valorarlo es esa, es mirar cuál de los dos alcanza a llegar hasta formar el ángulo costofrénico anterior, porque el izquierdo no se alcanza, no forma ángulo costofrénico anterior. Hay que tener en cuenta que el diámetro va siempre primero el ángulo costofrénico posterior, antes que los laterales. Ustedes ven que hay un ángulo costofrénico lateral congelado. El posterior está permeable, o está muy duro. Quiere decir o que ese derrame no está libre o que no es derrame nada más. Listo. Bueno, pues antes de que se me olvide, también tener en cuenta siempre que la columna va a tener un gradiente de radiopacidad que va desde una zona más radiopaca a una zona más radiolúcida a medida que va bajando. Y si esto se pierde, es patológico, se conoce como el signo de la columna. Entonces, siempre tiene que ir bajando la radiopacidad de la columna hasta llegar a una zona más radiolúcida al final. ¿Por qué más denso arriba? ¿Por qué más denso arriba? Por la posición de los brazos. Por los brazos. Ahora, se tiene que tomar así. Todo eso se ve así, es por tejido blando superpuesto uno sobre el otro, y ahí se ve. En la radiografía lateral también vamos a poder ver, digamos, como el corazón, lo que vamos a ver acá en el corazón, en los bordes cardíacos, sí va a ser ventrículo derecho, porque les decía, está más hacia anterior, o sea, toda esta parte que vemos acá es el ventrículo derecho. Y hacia posterior vamos a ver, alcanzar a ver una parte de la aurícula derecha, una parte del ventrículo derecho, de la aurícula izquierda, una parte de la aurícula derecha, y vamos a alcanzar a ver en algunos casos como algo que baja, como se ve acá que está bajando algo, que es la vena cava inferior. También vamos a ver el mediastino. Digamos que hay muchas maneras en las cuales el mediastino se puede dividir cuando uno lo mira en la radiografía lateral. Hay muchas descripciones, muchísimas. Aprendérselas todas pues no tiene sentido, pero la que más se utiliza es esta, en la cual lo que vamos a ver es dividir este mediastino en tres partes. La primera parte va a comprender desde el esternón y la tráquea, que baja a la aorta, y luego continuamos con la aurícula y el ventrículo izquierdo. Ese es el mediastino anterior. Y aquí vamos a encontrar grasa, nodos linfáticos, el timo, el corazón y la aorta ascendente. El mediastino medio, vamos a dividirlo desde la línea del mediastino anterior, la línea posterior del mediastino anterior,
hasta 1 centímetro posterior a las vértebras, a las vértebras, pues sí, a la columna vertebral, que se ve acá. Aquí vamos a encontrar la tráquea, los bronquios, los nódulos linfáticos, el esófago y la aorta descendente. Y ya luego vemos todo lo que queda posterior, que va a ser tejidos blandos paravertebrales. Lo que pasa es que esta clasificación, digamos, es un poco mejor o es como que alcanza a ver más cosas del mediastino, porque la mayoría de clasificaciones se quedan acá, hasta la columna vertebral, y no alcanzan a evidenciar las estructuras paravertebrales, que es el tejido blando paravertebral. Y ya para terminar, como 2 variantes anatómicas que siempre tenemos que conocer, que siempre tenemos que tener en cuenta, el lóbulo de la vena de Ziegfeld. Recordar que la vena de Ziegfeld usualmente pasa por encima del ilio derecho y entra ahí a la vena cava superior. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando es aberrante, no pasa por encima del ilio como tal, sino que primero hace una vuelta, como que corta un pedazo, o sea, se mete por el ápice pulmonar derecho y eso genera que el lóbulo como que se partan dos. Eso lo vamos a ver en la radiografía, como se ve acá, como una línea, una fisura, se alcanza a ver acá. Aquí, digamos, uno lo ve y no parece tan patológico porque se ve bien, se ve de una radiopacidad normal con el resto del pulmón, este ápice. Sin embargo, en algunas ocasiones se alcanza a ver un poco más radiopaco, como vemos acá, que se puede llegar a confundir inclusive con demás, de acá, o con consolidación. Acá se ve la cisura y se ve un poquito más radiopaco que el resto. Eso es importante conocerlo, porque en realidad no es que haya una consolidación, no es que haya una masa, no es que haya nada normal, sino que simplemente se hizo un lóbulo de la vena de Ziegfeld, que es una variante anatómica normal y que no es tan infrecuente. Más o menos una de cada 100 personas lo puede presentar. Y la otra variante anatómica grande va a ser el pectoral excavatum, que lo que vamos a ver es que como que hay una pérdida de la zona derecha del corazón, ya no vamos a ver la aurícula derecha, pero cuando vemos en la radiografía lateral, lo que vamos a ver es que por el pectoral excavatum, que se ve en el cual el esternón se excava, lo que hace es que empuja el corazón y esa imagen que vemos acá no es que no haya no es que no esté la parte derecha del corazón, no es que no esté la aurícula, sino que el corazón está corrido hacia la izquierda un poco por la compresión del esternón. El pectoral excavatum no siempre es patológico, en algunos casos sí requiere cirugía cuando tiene repercusión hemodinámica, pero usualmente no se requiere corregir, no es algo tan infrecuente, muchas personas lo presentan y muchas personas viven y mueren con eso y no les pasa nada, entonces es una variante anatómica que puede ser considerada normal, a menos que sea algo ya extremo. Y listo, eso es lo que me ha terminado, muchas gracias. La imagen es la primera radiografía que se tomó en la historia. ¿Es de qué? ¿Perdón? Es la esposa de Ana. Eso dice. La esfinte que estuvo.